Atención, mexicanos. Escuchen con muchísima atención lo que tengo que decirles hoy porque esto no es un juego, es su futuro, es el de su familia, es el dinero que han trabajado toda su vida y que millones de ustedes están perdiendo, sí, así como lo oyen, perdiendo a manos de un sistema que no juega a su favor y que, francamente, no le interesa que ustedes sepan cómo sacarle el máximo provecho. Estoy hablando de su jubilación, de esas mejoras que no quieren aprobar para la jubilación anticipada, y de esas pensiones miserables que muchos terminan recibiendo, y que, les digo de una vez, no son merecidas si ustedes hubieran sabido lo que les voy a revelar en este video. Si ustedes creen que el IMSS, su Afore, o incluso el SAT, van a hacer los cálculos perfectos por arte de magia para asegurarles la mejor pensión posible, si ustedes piensan que alguien más velará por sus intereses financieros con la misma pasión que ustedes, se equivocan. Y se equivocan de una manera que les costará miles, y estoy hablando de cientos de miles, quizá millones de pesos a lo largo de su vida. Esta información es de vida o muerte para su bolsillo, para su tranquilidad, para la dignidad de su vejez aquí en México. Así que, antes de que sigamos adelante, necesito que le den un buen like a este video ahora mismo, que se suscriban a este canal y que activen esa campanita porque lo que van a escuchar a continuación podría cambiar el rumbo de su retiro. Quédense hasta el final, porque les voy a revelar el secreto principal, la letra chiquita que nadie lee, el truco que los burócratas no quieren que sepan y que es la clave para no ser uno más en la lista de los pensionados con migajas. El núcleo del problema, la raíz de toda esta frustración y de estas pensiones bajas, reside en una peligrosa combinación de desinformación, apatía y una fe ciega en un sistema que, por diseño, no busca optimizar su beneficio individual, sino cumplir con la ley y sus propios procesos. Mucha gente se acerca a la edad del retiro pensando que, por el simple hecho de haber cotizado durante años, el IMSS les entregará una pensión justa y suficiente. Piensan que su Afore, esa institución a la que le confían sus ahorros de toda la vida, está velando por cada peso y cada cálculo. Pero, déjenme decirles algo con toda la franqueza que la situación amerita. Esto es un mito, una fantasía peligrosa. El gobierno, las instituciones, sus empleadores pasados, ninguno de ellos tiene la obligación legal ni el incentivo para sentarse con ustedes, revisar su historial a detalle y decirles, mire, don Juan, aquí hay un error, o aquí puede hacer una estrategia para duplicar su pensión. Eso no va a pasar. Jamás. El sistema de pensiones en México es un laberinto complejo, especialmente para aquellos que transitaron entre la Ley del Seguro Social de 1973 y la de 1997. Cada ley tiene reglas distintas, beneficios diferentes, y la elección entre una y otra puede significar una diferencia abismal de miles de pesos mensuales. ¿Creen que el IMSS les va a dar una guía personalizada para elegir la mejor opción? Claro que no. Ellos simplemente aplican la ley según los datos que tienen. Y si esos datos están incompletos, incorrectos, o si ustedes no supieron cómo optimizarlos, el problema será completamente suyo. La gente se equivoca al pensar que la burocracia actuará con la misma diligencia que ustedes tendrían para proteger su propio dinero. La realidad es que, si ustedes no son proactivos, si no se informan, si no cuestionan, si no buscan asesoría especializada, terminarán recibiendo lo mínimo indispensable, o incluso menos, y lo que es peor, no podrán reclamar después. Es su responsabilidad conocer sus derechos, sus semanas cotizadas, sus salarios promedio, y cómo cada uno de estos factores impacta en su futura pensión. La pasividad es el enemigo número uno de una pensión digna. La ilusión de la seguridad social es que alguien más se hará cargo. Pero la verdad es que, en este tema tan crítico, su seguridad financiera la construyen ustedes mismos. Ahora, vamos a desglosar este problema en categorías para que cada uno de ustedes pueda identificarse y saber qué tan vulnerable está. Porque, créanme, este problema no es exclusivo de un solo tipo de trabajador. Es una trampa que espera a muchos. En primer lugar, los que deben preocuparse más y actuar de inmediato son aquellos que están a solo unos pocos años de la jubilación. Estamos hablando de personas entre 50 y 60 años. Ustedes son los más vulnerables a las decisiones inmediatas y a los errores irreversibles. Probablemente han trabajado la mayor parte de su vida, pero nunca se han sentado a revisar con lupa sus semanas cotizadas, sus salarios promedio registrados en el IMSS o el régimen de pensión al que pertenecen. Muchos de ustedes tienen la Ley 73 y no saben el poder que aún tienen para mejorar dramáticamente su pensión,
o tienen la Ley 97 y no entienden cómo optimizar su Afore. Cada día que pasa sin tomar acción estratégica es dinero que se evapora. La falta de una planeación a corto plazo es devastadora. En segundo lugar, tenemos a los trabajadores jóvenes, aquellos entre 20 y 40 años. Sé que muchos de ustedes piensan que la jubilación es un problema lejano, que tienen décadas para preocuparse. Gravísimo error. Las decisiones que tomen hoy, o la falta de ellas, impactarán directamente el monto de su pensión en el futuro. Elegir la Afore correcta, hacer aportaciones voluntarias de manera inteligente, entender cómo la inflación y los cambios económicos afectarán sus ahorros, son acciones críticas que no pueden postergarse. La pasividad en esta etapa es un lujo que no se pueden permitir. No esperen a tener 50 años para empezar a pensar en esto, porque para entonces las opciones serán mucho más limitadas y el costo de la inacción será gigantesco. En tercer lugar, deben estar sumamente alertas aquellos que han tenido periodos de inactividad laboral, trabajos informales o que han combinado ambos tipos de empleo. La discontinuidad en las cotizaciones es uno de los mayores asesinos de una pensión digna. Cada laguna en sus semanas cotizadas, cada periodo sin un salario registrado formalmente, es un pedazo de su futura pensión que se desvanece. Muchos creen que, si solo trabajaron formalmente unos pocos años y el resto fue informal, no tienen derecho a nada. Esto es un mito que les está robando. Existen estrategias para comprar semanas, para reactivar derechos, para que esos años de trabajo informal no sean una sentencia a la pobreza en la vejez. Pero nuevamente, si no se informan, el sistema no se los va a decir. En cuarto lugar, quienes están considerando la jubilación anticipada deben ser extremadamente cautelosos. La idea de retirarse antes de la edad legal suena tentadora, pero las condiciones para lograrlo bajo la Ley 97 son muy estrictas y, si no se cumplen, las penalizaciones en el monto de su pensión pueden ser brutales. Muchos se lanzan a la jubilación anticipada sin un plan robusto, sin entender que esto requiere que su pensión calculada sea al menos un 30% superior a la pensión garantizada, además de tener recursos suficientes para financiar una renta vitalicia. No basta con tener un ahorro considerable en su Afore. Hay reglas precisas. Si no las conocen, si no las entienden, la jubilación anticipada se convertirá en una pensión anticipada de hambre. Y en quinto lugar, pero no menos importante, aquellos que tienen dependientes económicos. Si su pensión es baja, el impacto no solo será para ustedes, sino para toda su familia. ¿Han considerado cómo una pensión de supervivencia, una pensión por viudez o por orfandad, se vería afectada si su base de pensión es raquítica? La falta de planeación hoy puede condenar a sus seres queridos a una situación económica precaria mañana. La responsabilidad es doble cuando hay otros que dependen de ustedes. Ahora, para que esto no sea solo teoría, vamos a ver ejemplos de la vida real. Casos que veo todos los días y que demuestran cómo la falta de información y la confianza ciega en el sistema les ha costado, y les sigue costando, muchísimo dinero a nuestros compatriotas. Esto es doloroso, pero es necesario que lo entiendan. Primer caso. Doña Leticia, de 65 años, una mujer trabajadora incansable del estado de Jalisco. Doña Leticia pasó gran parte de su vida adulta dedicada al hogar, cuidando a sus hijos. Cuando ellos crecieron, decidió reincorporarse al mercado laboral formal, cotizando durante unos 10 años en una fábrica de textiles, con un salario modesto. Antes de eso, había tenido algunos empleos formales en su juventud, sumando unas 300 semanas cotizadas más. Al cumplir los 65, ella pensó, bueno, ya tengo mi edad, trabajé mis años, el IMSS me dará mi pensión. Tenía en total unas 850 semanas cotizadas, todas bajo la Ley 73. Su error fue no haberse asesorado. No sabía que, al tener un periodo de inactividad tan largo, sus derechos de pensión podían haber caducado si no se reactivaban correctamente. Tampoco supo que, si en sus últimos 5 años de vida laboral activa hubiera cotizado con un salario mucho más alto, aunque fuera a través de la modalidad 40, su pensión se habría disparado. Ella confió en que el sistema la ayudaría a obtener lo máximo posible. El IMSS simplemente aplicó la ley a los datos que tenía. ¿El resultado? En lugar de una pensión que pudo haber sido de 4,000 o 5,000 pesos mensuales, si hubiera reactivado sus derechos con una estrategia inteligente y cotizado los últimos años con un salario más alto en la modalidad 40, doña Leticia terminó con la pensión mínima garantizada de la Ley 73,
que en su momento era de aproximadamente 3.200 pesos mensuales. Esa diferencia de 1.500 pesos al mes, multiplicada por los, digamos, 15 años de vida esperada después de la jubilación, representa una pérdida total de 270,000 pesos. 270,000 pesos que se fueron al bote de la basura simplemente por no saber, por no preguntar, por no exigir. Doña Leticia, a sus 65 años, ahora lucha con un presupuesto muy apretado, cuando pudo haber tenido una vida mucho más cómoda. Segundo caso, don Roberto, de 58 años, un hombre fuerte que dedicó 35 años de su vida a una fábrica en Monterrey. Don Roberto, toda su vida cotizó en el IMSS bajo la Ley 97. Tenía casi 1.500 semanas cotizadas y un buen ahorro en su Afore. A sus 58 años, cansado del trabajo físico y con algunos problemas de salud, decidió que quería jubilarse anticipadamente. Fue a su Afore y le dijeron: «Sí, don Roberto, usted puede jubilarse anticipadamente, pero su pensión sería de aproximadamente 6,000 pesos al mes». Don Roberto, viendo el monto, se desilusionó y pensó que era lo que le tocaba. Su error fue no entender las complejidades de la jubilación anticipada bajo la Ley 97. No solo se requiere que el monto de la pensión calculada sea al menos un 30% superior a la pensión garantizada, sino que también se deben tener recursos suficientes para financiar una renta vitalicia. Su Afore no le explicó que si hubiera esperado hasta los 60 o 65 años, su pensión aumentaría significativamente debido a los bonos por edad y a la posibilidad de seguir haciendo aportaciones voluntarias estratégicas. No le informaron que con un par de años más de trabajo y una buena estrategia de aportaciones, podría haber alcanzado una pensión de 10,000 o incluso 12,000 pesos mensuales. ¿La pérdida de don Roberto? Al aceptar esos 6,000 pesos mensuales, en lugar de los 11,000 pesos que pudo haber logrado con una planeación adecuada, él perdió 5,000 pesos cada mes. Si vive otros 20 años después de su jubilación anticipada, estamos hablando de 1,200,000 pesos. 1,200,000 pesos que don Roberto dejó en la mesa, simplemente por la falta de una asesoría integral y por confiar en que su Afore le daría la mejor opción. Ellos le dieron la opción legal, no la óptima para él. Tercer caso, y este es quizás el más trágico por lo común que es. La familia Hernández, Juan y María, ambos en sus 40s, originarios de la Ciudad de México. Han trabajado la mayor parte de sus vidas en el sector informal. Juan como albañil independiente, María vendiendo comida en un puesto. Ambos tuvieron periodos muy cortos de formalidad en su juventud, sumando apenas unas 100 semanas cotizadas cada uno. Nunca pensaron en una pensión, asumiendo que a ellos no les tocaba, porque no eran trabajadores de oficina, ni tenían un patrón fijo. Su error es fatal. Ignoraron por completo la posibilidad de cotizar voluntariamente bajo el esquema de continuidad voluntaria, si es que aún tenían derechos vigentes, o, más importante aún, como trabajadores independientes. No sabían que podían comprar semanas, que podían inscribirse al IMSS por cuenta propia y comenzar a construir un historial de cotización que les daría derecho a una pensión. Pensaron que era demasiado caro o demasiado complicado. Nadie les dijo que el costo de no hacerlo sería infinitamente mayor. ¿La pérdida de la familia Hernández? Ambos se quedarán sin pensión alguna al llegar a la vejez, dependiendo únicamente de la pensión para el bienestar que ofrece el gobierno, si cumplen los requisitos, que es un apoyo, sí, pero no una pensión digna para una vida entera de trabajo. Si hubieran cotizado 20 años cada uno, con un salario base de cotización modesto pero constante, podrían haber tenido al menos 2,000 o 3,000 pesos mensuales cada uno, tomando un promedio de 2,500 pesos mensuales por persona, por 12 meses, por 20 años, y multiplicado por 2 personas, la pérdida para la pareja asciende a 1,200,000 pesos. 1,200,000 pesos que les permitirá vivir una vejez con una mínima dignidad. Este es el caso de millones de mexicanos que no saben que tienen opciones, que no saben que pueden construir su propio futuro si el sistema formal no les dio la oportunidad. La creencia de «a mí no me toca» es una sentencia a la pobreza en la vejez. Estos ejemplos no son aislados, son la norma, son la consecuencia de la desinformación y de la complejidad de un sistema diseñado para la masa, no para el bienestar individual. Pero la cosa no se queda ahí. Además de la falta de información, hay una serie de trampas burocráticas y excepciones a las reglas que complican aún más el camino hacia una pensión digna.
Para empezar, la lista de documentos. Cuando finalmente te decides a ir a la IEMS o a tu Afore para tramitar tu pensión, prepárate. No es solo tu identificación oficial y tu CURP. Te pedirán tu acta de nacimiento actualizada, con menos de 6 meses de expedición, tu RFC, tu comprobante de domicilio reciente, tus estados de cuenta de la Afore, tu cédula de identificación fiscal y un sinfín de documentos más. Y siempre, siempre hay un documento que no tienes, o que está mal según la ventanilla, o que tiene una fecha de expedición que no es la que ellos quieren. Te regresan, tienes que volver a formarte. Y hablando de formarse, ¿quién no ha experimentado las filas interminables en las oficinas del IEMS o de las Afores? Tienes que llegar desde las 5 de la mañana para sacar ficha y que te atiendan a mediodía, si bien te va. Y después de horas de espera, el personal de ventanilla, que no siempre está capacitado con la información más actualizada o completa, te da datos contradictorios. Te mandan de una ventanilla a otra, de un departamento a otro. Aquí no es, vaya a la subdelegación. En la subdelegación no es, vaya a la unidad de medicina familiar. En la UMF no es, vaya a la Afore. Es un círculo vicioso de burocracia diseñado para desgastar al ciudadano. Muchos se rinden ante este muro de obstáculos y terminan aceptando lo que les ofrecen, sin saber que tienen derechos y opciones. Además, existen excepciones y herramientas poderosas que pocos conocen. La más importante es la modalidad 40, o continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Es un salvavidas para muchos que cotizaron bajo la Ley 73 y que desean mejorar dramáticamente su pensión. Permite cotizar con un salario superior al último que tuvieron, incluso si ya no están trabajando, incrementando significativamente su promedio salarial de los últimos 5 años, que es clave para el cálculo de la pensión. Pero, ¿cuántos la conocen? ¿Cuántos saben cómo calcular el costo-beneficio de invertir en ella? Muy pocos, y el sistema no se lo va a gritar a los 4 vientos. Otra trampa es el reconocimiento de semanas cotizadas. Es común que el IMSS tenga errores en el registro de tus semanas, que un patrón no haya reportado correctamente, o que haya lagunas que no corresponden a la realidad. Es tu responsabilidad revisar tu historial laboral y corregir estos errores. Si no lo haces, esas semanas perdidas significarán una pensión más baja o incluso la negación de tu derecho. Los recursos de inconformidad existen, pero pocos los usan porque implican más burocracia y un conocimiento profundo del proceso. Y para aquellos que tienen la fortuna de haber cotizado bajo ambas leyes, la 73 y la 97, la elección es crucial y pocos saben cómo optimizarla. La decisión entre una u otra puede significar una diferencia de miles de pesos mensuales por el resto de su vida. No es una decisión que se deba tomar a la ligera o por lo que te digan en la ventanilla. Necesita un análisis profundo y personalizado. Finalmente, hablemos de la promesa que les hice al inicio de este video. El secreto principal, la letra chiquita que nadie lee y que los burócratas no quieren que sepan. Y el secreto es este. El sistema de pensiones en México, como la mayoría de los sistemas burocráticos, no está diseñado para maximizar tu beneficio individual. Está diseñado para cumplir con los mínimos legales, para procesar expedientes de manera estandarizada y, sí, para manejar un presupuesto limitado. Los burócratas no quieren que seas un experto, porque un ciudadano informado es un ciudadano que exige, que no se conforma con lo mínimo, que cuestiona los cálculos, que presenta recursos de inconformidad y que, en última instancia, le cuesta más al sistema porque está reclamando cada peso que le corresponde. No es que te odien o que quieran verte pobre, es que su labor es procesar, no asesorar de forma personalizada para que obtengas lo máximo. La letra chiquita es que tu pensión, tu futuro financiero, es tu exclusiva responsabilidad. El sistema no te va a dar lo que no exijas, lo que no busques, lo que no pelees con información y estrategia. La inacción, la ignorancia y la confianza ciega son tus peores enemigos. Los millones de mexicanos que están recibiendo pensiones bajas, no merecidas por el esfuerzo de toda una vida, son la prueba viviente de esta verdad incómoda. Así que, ¿qué van a hacer con esta información? ¿Van a ser parte de las estadísticas de pensiones bajas y merecidas? ¿O van a tomar las riendas de su futuro? No dejen que la burocracia o la desinformación les roben la tranquilidad de su vejez. Es hora de actuar. Revisen sus semanas, sus salarios, busquen asesoría especializada, inviertan en su conocimiento. Si este video les ha abierto los ojos, si les ha hecho pensar, si les ha provocado esa chispa de urgencia, por favor, denle un buen like,
Suscríbanse a este canal y compartan este video con todos sus conocidos, con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Millones de mexicanos necesitan escuchar esto. Y más importante aún, cuéntenme sus experiencias en los comentarios. ¿Han sido víctimas de la burocracia? ¿Conocen a alguien que haya perdido dinero por no saber? Sus historias son valiosas, son un testimonio que puede ayudar a otros. Su futuro financiero está en sus manos. No dejen que nadie decida por ustedes. Actúen ahora.